Buenos días, Caporal, buenos días, Wilfrido, buenos días, apreciados oyentes. Bienvenidos a su programa Línea de la Esperanza. En efecto, hoy es un día propio de invierno en Des Moines, con mucha nieve y dificultades para manejar y demás, pero vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros para que este día sea más agradable a los ojos de Dios y podamos de alguna manera deleitarnos con lo que Dios tiene para cada día. A veces es muy difícil, apreciados oyentes, a veces es muy difícil, apreciados oyentes, que nosotros de verdad como que logremos disfrutar, aprovechar o ver algo positivo en medio de una condición del clima como la que tenemos hoy o las dificultades para manejar y demás. Y para ello es importante entender y conocer que cada día trae su afán, apreciados oyentes. Quizás hoy es un día para hacer una pausa, quizás hoy es un día para tomar las cosas con un poco de mayor serenidad, como más prudencia y tomarnos un tiempo para aprovechar más en la serenidad y en la pausa de este día. A veces hay cosas que nosotros creemos que son importantes, que tenemos que correr, que tenemos que hacer, que no nos va a alcanzar el día, que el clima no nos ayuda. Pero al mismo tiempo recuerden que las cosas son parte del plan de Dios. Cuando me refiero a que son parte del plan de Dios, es que debemos aprender a vivir bajo este tipo de circunstancias, sus implicaciones y sus afanes. Hay cosas que son muy importantes en la vida. Hay que pagar la renta, hay que pagar los servicios, hay que ahorrar, hay que comprar el mercado, preparar los alimentos y demás. Es muy cierto. Pero a veces nos cambia la rutina un día con las condiciones climáticas como las de hoy. Y yo les invito a que aprendamos a vivir desde la presencia de Dios este día, sus acontecimientos y sus dificultades como una oportunidad de aprender, de reconocer que Dios también está presente detrás de estas circunstancias, ayudándonos a ser un poco más pacientes. Quisiera hacer una, una pequeña reflexión hoy orientada al contexto del tiempo ordinario en el que nos encontramos en este momento dentro de la Iglesia Católica. Y quisiera también hacer especial énfasis en la manera como la liturgia nos va guiando a través de las Sagradas Escrituras con una serie de matices dentro de las cartas del Antiguo Testamento de Pablo que nos ayudan un poco como a entender y a comprender mejor el acontecer y el preparar de este tiempo ordinario. Recuerden ustedes, apreciados oyentes, que ya en un par de semanas nos encontraremos con el miércoles de ceniza y comenzará la cuaresma, es decir, otro tiempo litúrgico que la iglesia nos invita a vivir. Han pasado ya algunas semanas y desde que celebramos con gran júbilo y holgorio la Natividad del Señor y el fin de año, las fiestas propias de ese fin de año que sin lugar a dudas nos han dejado no solo unos kilitos de más y unos gorditos de más, sino también nos han dejado uh, un legado espiritual muy grande de saber que el Señor nos ha venido a traer la buena noticia, nos ha alentado para vivir cerca de Él y para tenerlo como presente, como presencia y como acción viva en nuestras vidas. De manera, apreciados oyentes, que es muy importante que no es simplemente chequear el calendario, no es simplemente mirar si se cumplió o no se cumplió la cita anual que tenemos de la Navidad y demás. Yo creo que también es tiempo de valorar y pensar un poco todo aquello que derrochamos durante la Navidad. ¿Será que todo ese dinero que invertimos, será que todo eso que gastamos realmente valió la pena? ¿Realmente era necesario para eso? Pidámosle al Señor en su infinita misericordia que nos ayude a entender que la generosidad es parte integral no de la Navidad, no cuando nos sobra, sino cuando realmente nos cuesta.
porque es muy importante, porque es muy importante que nosotros entendamos que la abundancia no es eterna, que la abundancia no es cuando se nos ocurra y podemos disfrutarlo de la mejor manera posible. En mi tierra se dice, hay que estar preparados para las vacas gordas y para las vacas flacas, porque no sabemos en qué momento alguna adversidad. Ahorita que venía en camino hacia la emisora, al lado del camino se encuentran varios vehículos bastante averiados y bastante maltratados por los choques y los accidentes. A Dios gracias, sus ocupantes no sufrieron mayores percances, pero eso de terminar el carro así, eso implica un gasto también. En este tiempo se suben los biles con el heater para mantener calientita la casa, entonces hay que pensar siempre en futuro. Recuerden que aquel que piensa en ahorrar, aquel que piensa en ser mesurado, prudente en sus gastos, de seguro está preparado para su presente y para su futuro. De manera, apreciados oyentes, que no es simplemente un tiempo en el que nos, si me permiten utilizar la expresión, nos atormenta el invierno, sino por el contrario debe ser un tiempo de pausa, de síntesis y de prudencia, para que nos dejemos de verdad encontrar con Dios y pedirle a Dios que se quede con nosotros, que nos ayude y nos muestre ese lugar en el que nos necesita. Muy bien, entonces el tiempo ordinario. El término tiempo ordinario tiende a mal interpretarse, desafortunadamente, ¿no? Porque en el tiempo del año litúrgico ordinario no significa común y corriente, o que nada es importante. Tiempo ordinario es la parte del año litúrgico que se encuentra entre los tiempos de Navidad, como nosotros lo explicamos unos programas atrás, como es el tiempo de Adviento o preparación para la Natividad del Señor, y la Cuaresma. Y luego, entre la Cuaresma, entre la Pascua y el Adviento. Durante el tiempo ordinario la Iglesia celebra el misterio en todos sus aspectos. Las lecturas durante este tiempo nos ayudan a prepararnos y nos dan elementos de cómo vivir nuestra fe cristiana diariamente. Las lecturas para la liturgia de la palabra, y un paréntesis aquí para ilustrar a nuestros oyentes, la liturgia de la palabra es la que hace referencia cuando se leen los textos sagrados dentro de la misa. Es decir, la primera lectura y el salmo y el evangelio, cuando es la misa diaria, y para la Eucaristía dominical o para la Santa Misa dominical es la primera lectura que proviene del Antiguo Testamento, el salmo que hace referencia a el salmo que hace referencia al cantar alegórico de el pueblo de Dios a nuestro Señor o a nuestro Salvador o a la divinidad, para ser más exacto, y la segunda lectura que hace referencia al Nuevo Testamento, que generalmente está orientado a las cartas de San Pablo. Y por supuesto, finalmente, la lectura del Santo Evangelio como tal. Eso compende la liturgia de la palabra. Entonces, dentro del tiempo ordinario se han escogido para esta treintena, para esos 34 domingos y la semana siguiente. Sin embargo, en algunos años solo hay 33 semanas. Como la Navidad termina el domingo del bautismo de nuestro Señor y el tiempo de Pascua, el domingo de Pentecostés, 2 semanas del tiempo ordinario no tienen domingo. Además, algunos domingos del tiempo ordinario son dedicados a solemnidades que coinciden con un domingo. A ejemplo, la fiesta de la Santísima Trinidad y la fiesta y proclamación de Cristo Rey, que corresponde al último domingo del año litúrgico. El tiempo ordinario ocurre entre dos momentos diferentes. La primera parte empieza el lunes siguiente a la fiesta del bautismo del Señor.
hemos descrito como esa transición del tiempo ordinario, en medio de qué tiempo viene y demás. Los temas bíblicos y la oración. Durante el año litúrgico, las lecturas bíblicas para los tiempos de Cuaresma, Pascua, Adviento y Navidad tienen temas prominentes, es decir, de un alto contenido no solo profético, sino también escatológico. Cuando me refiero, utilizo el término profético, me refiero a que anuncia y denuncia algo que está pasando y a la vez va a pasar. Y escatológico, que hace referencia al cambio de un tiempo. Entonces podemos encontrar algunos textos del libro de las Revelaciones o comúnmente llamado libro del Apocalipsis. Durante el tiempo ordinario, las lecturas no se escogen de acuerdo a un tema específico. Quiero ser reiterativo en esto. No se escogen de acuerdo a un tema específico, sino que presentan una continuidad de eventos. Por ejemplo, estamos leyendo el Evangelio de Marcos hace un par de semanas después de la Navidad y venimos como reflexionando toda la parte apostólica de Jesús. Cuando me refiero a esa parte apostólica, es los lugares que visitaba y demás. Entonces hemos visto que el Señor ha sanado a una mujer que padecía una hemorragia durante mucho tiempo. El Señor ha ayudado a un paralítico. El Señor ha liberado personas de espíritus inmundos y demás. Entonces fíjense, esa parte nos ayuda no solo a reflexionar, sino a sentir también que esa sanación y que esa liberación que el Señor describe en ese Evangelio es también para nosotros. Nosotros también estamos siendo invitados para recibir la sanación, la liberación, el consuelo, porque no solo padecemos enfermedades físicas, mis hermanos y hermanas, también hay una enfermedad espiritual que se llama la arrogancia, que se llama soberbia, que se llama orgullo, que se llama engreimiento y que a veces, con mucha dureza hay que decirlo, también lleva un apellido que se llama falta de fe o incredulidad. La vida y la obra de Jesucristo es proclamada en el Evangelio de Mateo, Marcos o Lucas. Sin embargo, el Evangelio de Juan se lee principalmente durante los tiempos litúrgicos, porque Juan es bastante claro. Por ejemplo, leer toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan es una experiencia bien interesante, que nos ayuda muchísimo a entender toda esa humanidad y a la vez esa divinidad de Jesús. Cuando me refiero a la humanidad, es toda esa experiencia de dolor, de angustia y de zozobra de la pasión, pero también esa parte de la divinidad, cómo el Padre soporta, apoya, cuida y protege a su Hijo y le garantiza que su sacrificio no es en vano. Por el contrario, su sacrificio es recompensado con la vida eterna. De esta manera, apreciados oyentes, esas lecturas bíblicas durante, por ejemplo, el tiempo de Navidad, los evangelios cuentan sobre el nacimiento y los primeros años de vida de nuestro Señor Jesús. En el segundo domingo del tiempo ordinario, el evangelio empieza hablando del misterio de Jesús con las bodas de Caná, ¿cierto? Entonces, para los oyentes que no se acuerdan, y así como esa cara de extrañeza que me hace el caporal, que como así que las bodas de Caná, que si Jesús se casó, no, Jesús fue invitado a la celebración de unas bodas. Y dentro de la celebración de esas bodas, hay un evento particular que llama poderosamente la atención en este pasaje bíblico, y es que en medio de la fiesta, así como a algunos les gusta deleitarse con el baile y comen hasta saciarse y beben hasta saciarse, ¿cierto? Resulta que en esa fiesta se acabó el vino en plena fiesta. Se pueden imaginar, se acabó el vino en mitad de la fiesta. El caporal me hace rostros y caras de qué aburrimiento que se acabe lo mejor en medio de la fiesta. Pues sí, señor, se acabó en medio de la fiesta. Y cuando se acaba en medio de la fiesta, pues los que han preparado la boda, ¿cierto? Están como en esa angustia, esa preocupación de cómo así que se acabó el vino, ¿qué le vamos a decir a toda esta gente, no? Entonces, pues nada más y nada menos que llamar a Jesús y decirle, ¿cómo nos arregla este problemita?
Entonces a Jesús le dicen que se acaba el vino y Jesús responde, es que todavía no ha llegado mi hora. Entonces es la madre del Salvador la que dice que no ha llegado, la madre del Salvador dice, bueno, Jesús, ayúdenos con esto, ¿no? Entonces cuando Jesús ayuda dice, aún no ha llegado mi hora. Y el Señor ahí utiliza una figura literaria que tiene una característica profética. Es decir, que no está respondiendo al momento solamente, sino que se está proyectando al futuro. Y no ha llegado su hora, es la hora como tal del sacrificio del Señor. Y ahí es donde se da el primer milagro público del Señor, la multiplicación del vino. Cuando me refiero a la multiplicación del vino, es que hay unas tinajas llenas de agua que son transformadas en oración y es el milagro del vino. El agua que se convierte en vino y por ende la multiplicación, es decir, aumenta la cantidad. Y otros pasajes del Evangelio de Juan. El tercer domingo se predica sobre la vida de Jesús y es presentada como cada uno de los evangelios. Y seguiremos después de este corte pasaje de comerciales reviviendo y viviendo el tiempo ordinario dentro de la Iglesia Católica. Y recuerden, Línea de la Esperanza con el Padre Fabián. Perfecto, apreciados oyentes. Entonces ya venimos de hacer ese recorrido sobre el tiempo ordinario, sus lecturas y demás. Pero miremos un poquito el contexto de las lecturas de la liturgia de la palabra mejor, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Las lecturas del Antiguo Testamento son escogidas para corresponder a los pasajes del Evangelio y traer la unidad entre los dos testamentos. Aquí hay una acotación bíblica que es importante hacer. Y la acotación bíblica es que el Antiguo Testamento no está separado del Nuevo Testamento arbitrariamente, sino que también tiene un carácter integrativo en el desarrollo de los grandes profetas, tanto los mayores como menores, ¿cierto? Y todo el proceso previo al anuncio, a la llegada y a la proclamación de Jesucristo como Salvador. De tal suerte que las selecciones fueron hechas para que muchas de las páginas más importantes del Antiguo Testamento puedan leerse los domingos. Las lecturas están organizadas en orden lógico, pero de acuerdo a la lectura requerida del Evangelio. Y esa es una labor que permite construir el tejido bíblico de la liturgia de la palabra. Y quiero utilizar la palabra tejido porque va interactuando, no son hechos aislados, sino forman parte de la dinámica en la cual las sagradas escrituras cobran vida y cobran vida en la celebración del santo sacrificio de la misa personificado en Jesucristo nuestro Señor. Ahora bien, las lecturas de las cartas de los apóstoles. Entonces, durante el tiempo ordinario, las cartas de San Pablo y Santiago se leen en secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, las cartas de Pedro y de Juan se leen durante los tiempos de Navidad y de Pascua. Debido a la extensión de la primera carta a los Corintios y la diversidad de temas tratados en ella, las selecciones de esta carta son leídas al inicio del tiempo ordinario, durante 3 años. La carta a los Hebreos se divide en 2 partes. La primera es leída en el ciclo B o año 2 y la segunda en el ciclo C del tiempo litúrgico. La fiesta de Cristo Rey se celebra el último domingo del tiempo ordinario. Es también el fin del año litúrgico. Y como lo he explicado en ocasiones anteriores, y quiero hacer una especial aclaración y reafirmación hoy, el color litúrgico que identifica el tiempo ordinario es el verde y que es el signo de la esperanza. Signo de la esperanza. El símbolo propio del tiempo ordinario es el quirro. Es un símbolo cristiano que data desde el inicio de la Iglesia. Es el término formado por las 2 primeras letras de la palabra griega para Mesías. Christos, la letra CHI, parece una X, y la RHO, Ro, una P. Esta abreviatura es un símbolo que representaba a Jesucristo. Apreciados oyentes, recuerden que estamos
en línea de la esperanza con el Padre Fabián. Apreciados oyentes, ya hemos explicado ya les di como el contexto en el cual en el cual en este momento la Iglesia Católica está viviendo, que es el tiempo litúrgico. Y quiero dedicar estos últimos 20 minutos de nuestro programa a hacerles una pequeña mini homilía de lo que podría ser el Evangelio y la liturgia de la palabra de este domingo. Entonces vamos a comenzar. Entonces la primera lectura para este domingo está tomada del libro de Job, del capítulo 7, versículos 1 al 4 y 6 al 7. Y el título al que hace referencia el libro de Job dice: mis días se consumen sin esperanza. Mis días se consumen sin esperanza. Y aquí quisiera abrir un paréntesis para ilustrar a aquellos que en la vida diaria dicen: no, a mí me ha pasado de todo. Hoy es el peor día de mi vida. Ya no hay nada que hacer. Si hay alguien que está sufriendo en este mundo, si hay alguien que la está pasando mal, ese soy yo. Si hay alguien que de verdad está negado para el éxito, negado para el bienestar, y como se utiliza en inglés, una tormenta perfecta, ese soy yo. Y esa expresión es muy recurrente entre nosotros. Y se acentúa o se agudiza más cuando tenemos estas inclemencias climáticas. Todo es un conflicto, todo es un caos y nada funciona. Y quisiera leer brevemente y de manera cuidadosa y pausada este pasaje del libro de Job. Y vamos a entender por qué el título, si me permiten utilizar esta palabra, dice: mis días se consumen sin esperanza. Y comienza: habló Job diciendo: el hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos. Me asignan noches de fatiga. Al acostarme, pienso: ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Carambas, bastante contundente Job en este libro para describir, primero, que no se siente bien, y segundo, que está en una profunda amargura. Y quisiera que identificáramos 3 sentimientos que acompañan este pasaje, porque apenas es un pasaje del libro de Job. El primero es una aridez espiritual. Y la aridez espiritual hace referencia a que se ha perdido la presencia de Dios en nuestra vida. Pero esa avidez espiritual, esa soledad espiritual, no es por parte de Dios, sino por el contrario, que está siendo más consumado, ha sido más proclamado, más exaltado mi dolor y mi angustia, que ha opacado la presencia de Dios en mi vida. Y eso es algo recurrente y frecuente en nosotros cuando hay hechos de adversidad y hechos que nos hacen pensar que ya no hay hacia dónde ir y hacia dónde mirar. Para usted que me está oyendo, que tiene problemas con su esposa, que tiene problemas con su esposo, para usted que me está oyendo, que ha sido diagnosticado, o un ser muy querido y muy cercano a usted ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal, quiero que experimente esta sensación de solitariedad, no de soledad, óigase bien, solitariedad, porque en la solitariedad
es que no encontramos respuestas. La soledad hace referencia a la ausencia total, incluyendo de Dios, y eso no es parte del plan de Dios. Podemos estar solitarios, pero no en completa o absoluta soledad. Entonces, para usted que acaba de recibir esa noticia con un diagnóstico doloroso, donde le cambia todo el panorama de su vida, donde lo pone a pensar en un escenario completamente diferente, y si me permite, un escenario donde la desesperanza habita, yo quiero que sepa algo. Ese mismo instante, el Señor lo experimenta en el huerto de los olivos. Porque en el huerto de los olivos, los amigos, la comida, el calor, la compañía, la cercanía, de los que el Señor llamaba amigos y discípulos, no está. Y usted que está en ese recinto de hospital, en ese lecho de enfermo, y acaba de llegar el doctor con los exámenes médicos donde le da el veredicto acerca de su situación física, quiero que sepa que ahí también está Dios. Y Dios no lo ha dejado solo. Y Dios no lo ha abandonado. Y Dios no lo ha desconocido. Es muy importante que usted sienta que Dios no nos abandona. Y Job describe de una manera muy, muy, muy fuerte esa realidad humana que a veces nos desborda, nos saca de contexto y nos coloca alta y excesivamente vulnerables. No hay que perder la esperanza. La esperanza es Dios. La esperanza es que después de la tormenta vendrá la calma. Y la esperanza es que solo un rayo de luz se necesita para disipar las tinieblas y la oscuridad. Y esto es importante que lo conozcan ustedes, lo vivan ustedes y lo apliquen ustedes en su vida cotidiana. No hay problema más grande, no hay problema imposible a los ojos de Dios. Porque incluso la muerte a los ojos de Dios es una oportunidad de esperanza. Tan es así que nos garantizó la vida eterna. Por eso, apreciados oyentes, es esa una oportunidad, usted que me está escuchando, de hacer de la adversidad una oportunidad para crecer y para aprender. ¿Y cómo le parece que el salmo que corresponde a la liturgia de este domingo? Entonces, primero, Job llega y está en la mala. Job está en la mala, mejor dicho, todo se volvió al revés. Y en el Salmo 146, la liturgia de la iglesia hoy nos da otro elemento para comprender. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. Hágame el favor, el Señor estira la manito. El Señor tiende su apoyo. El Señor reconoce que estamos sufriendo, que estamos afectados no solo física o emocionalmente. Entonces, para usted que recibe esa noticia no agradable en su lecho de enfermo, de que padece una enfermedad terminal, reciba también la buena noticia de que el Señor puede asistirlo, pero nos falta tener fe y es necesario confiar y abandonarse plenamente en el amor y en la misericordia de Dios. Porque es que Dios nos amó y nos amó tanto y nos ama tanto y nos amará tanto que hasta la cruz es el símbolo en el que Él ratifica que es capaz de dar la vida por sus amigos. Y eso solo es posible cuando creemos, cuando confiamos y cuando nos abandonamos a Él. Nosotros podemos hacer de cada día la misma rutina, la misma repetición. O podemos hacer de cada día un encuentro extraordinario y maravilloso con Dios, que nos da vida, salud y licencia, incluyendo un día como hoy en donde ha caído tanta nieve y está tan resbaloso. Yo puedo ver y puedo sentir que en un día como hoy también Dios está presente. Eso es fundamental, porque eso se llama esperanza. Y la verdadera esperanza solo viene de Dios.
Y posteriormente, en la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo al pueblo de Corintio, dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Y qué significa ay de mí si no anuncio el evangelio? Que es que la buena noticia es que Dios está con nosotros. ¿Y cómo no le voy a comunicar a los demás que en medio de su desesperación, que en medio de su soledad, que en medio de su tristeza, Dios sí está con nosotros y quiere quedarse con nosotros? Por eso cada domingo que usted va a celebrar la acción de gracias, como se define en griego la Santa Misa, la palabra Eucaristía, que significa acción de gracias, le dice: mire, en medio de todas las dificultades estoy aquí, porque Dios me permite hacerlo. ¿Usted esta mañana le dio gracias a Dios por las fuerzas que le dio para levantarse? ¿Usted esta mañana le dio gracias a Dios por las dificultades de la nieve, porque le ha permitido manejar más despacio y llevar la vida con más serenidad? ¿Usted esta mañana le dio gracias a Dios porque escuchó hablar a su hija o a su hijo? ¿Usted le dio gracias a Dios porque al menos un cafecito tuvo cerca para iniciar el día? ¿Usted le dio gracias a Dios porque en el mundo hay millones, no miles, millones de seres humanos que no pudieron ni tuvieron la oportunidad de probar un alimento hoy? ¿Usted le dio gracias a Dios que al menos con todas las dificultades que hay, tiene un lugarcito en el que amaneció calientito, arropado? ¿Le dio gracias a Dios porque usted no es de los miles de huérfanos, de desdichados, de desempleados o de enfermos que pasaron la noche debajo de un puente guarecidos de un frío como el que estamos atravesando aquí? ¿Usted le dio gracias a Dios que al menos alguien a regañadientes le regaló una sonrisa esta mañana, cuando hay personas que quizás no solo llevan días o meses, quizás llevan años sin que la vida les sonríe? Por eso la esperanza es Él. Por eso hay de ustedes y hay de mí si no anunciamos la buena noticia de que la salvación es Dios, de que la salvación es Jesús. Y que la salvación no solo es para 144,000, porque si no lo hubiésemos clasificado. La salvación es para todos. Y la salvación comienza cuando yo creo en Dios, cuando yo busco a Dios, cuando Dios es mi esperanza, cuando Dios es mi confianza. Y cuando a pesar del clima, cuando a pesar de las dificultades, Dios está conmigo. Eso solo es posible en Dios. Para Dios todo es posible. Usted que me está escuchando, que lleva haciendo la novena, haciendo los rosarios, haciendo a misa, haciendo muchos de los sacrificios, Dios no se acomoda a lo que a usted le parece, sino que Dios está por encima de lo que a usted le parece. Eso significa que el milagro sí existe. Lo que pasa es que no ocurre cuando a su buena gana y voluntad quiera que ocurran, sino cuando, de acuerdo a la divina voluntad, ocurrirá. Y ocurrirá como una manifestación amorosa, plena y misericordiosa de Dios. Es muy importante, apreciados oyentes, no desperdiciemos, no despilfarremos la vida. Hay muchas cosas que son importantes, lo mencionaba al inicio del programa, pero solo una es urgente, y mi urgencia se llama Dios. Mi urgencia se llama fe. Mi urgencia se llama confiar en Dios. Pueda que todas las puertas humanas se hayan cerrado, pero jamás se va a cerrar la puerta de Dios, porque la puerta de Dios siempre garantizará que Él, que me creó por amor, también me ayudará, me asistirá y me apoyará con amor. Porque el amor todo lo puede. No es solo San Valentín, mis hermanos. No solo es ese amor romántico, temporal y superficial de este mundo. Es algo más grande, más fuerte, que tiene vida. Es ese amor que hay que une a una mamá y a su hijo en el momento del nacimiento.
Es ese amor que une a un papá, a una mamá, en el momento en que hablan, sostienen, cuidan y protegen a su hijo. Ese es el amor que verdaderamente existe. No es el amor de una palabra seriamente maltratada y cambiada en su significado profundo. Te amo. Le decimos te amo a un micrófono, a un carro, a un perro, a un lápiz, a una computadora, a un iPad le decimos te amo. Pero ¿qué tanto me cuesta decirle a esa compañera de viaje que se llama esposa, a ese compañero de camino que se llama esposo, y a esos amigos de cuerpo y de sangre que se llaman hijos, que los amo, que los quiero, que son importantes para mí? ¿Usted lo dijo esta mañana? ¿Ya se lo dijo esta mañana? Se lo dijo a esa persona que se levantó un poco más temprano que usted mientras usted se estaba arreglando, bañando y acicalando para ir a trabajar. La que le preparó el café le dijo gracias, le dijo que te amo, que tú eres muy importante. ¿Se lo dijo? Le dijo a sus hijos con una sonrisa que tuvieran un buen día, que estuvieran calentitos. ¿Le dijo eso? ¿A quién espera encontrar esta noche en su casa? ¿A los mismos de siempre? ¿O a la familia? ¿O a los hijos? ¿Cómo quiere recibir a su esposa, a su esposo y a sus hijos hoy? ¿Cómo los quiere recibir? ¿Con el mismo regaño de que no alcanza el dinero para pagar la renta, de que volvió a llegar caro el recibo de la luz, del agua, del teléfono? ¿O le puede recibir con una sonrisa para decirle, te amo, y hoy estuve pensando en ti, y sabes que tú eres lo mejor que me ha pasado? Ustedes saben que la palabra puede sanar. Así como existen palabras hirientes, ofensivas y demás, también hay palabras que pueden sanar. Por eso, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso ay de mí si no anuncio la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús está y quiere quedarse en medio de nosotros. Y eso sí es posible, mis hermanos y mis hermanas. Y los invito para que este domingo vengan a nuestras iglesias, Cristo Rey, San Antonio, la Basílica de San Juan, Nuestra Señora de las Américas, Sagrado Corazón. Vengan y celebremos juntos el santo sacrificio de amor que Jesucristo hizo por ustedes y por mí, porque vale la pena, porque es un Dios vivo que está en medio de nosotros. Por eso, ay de mí si no anuncio el Evangelio. A eso fui llamado y a eso fui invitado. Y recuerden, Línea de la Esperanza con el Padre Fabián. Nos encontramos la próxima semana. Dios los bendiga. Disfruten la nieve, disfruten el frío, porque mañana vuelve a salir el sol. Hasta pronto.